Estamos en un Parlamento democrático y la primera obligación de un Parlamento democrático es cumplir las leyes. Es lo primero que hacemos cuando tomamos posesión, prometer cumplir y hacer cumplir las leyes. Nos dedicamos a promulgar, aprobar y promulgar leyes que la ciudadanía está obligada a cumplirlas y, por lo tanto, en democracia debemos ser todos iguales ante la ley. Esta es la primera obligación, como digo, que tenemos que asumir cualquier representante público en una Cámara legislativa como lo es esta. Por lo tanto, esto es lo que tenemos que preguntarnos a la hora de aplicar cualquier decisión o en este caso, cualquier disposición supuesta de fondos. Porque esta moción es una moción errónea. Todos los que estamos aquí conocemos que hay una ley que está en vigor, que nos obliga a cumplirla, que es la Ley de Estabilidad Presupuestaria, y que esa ley pues establece diversas obligaciones. Establece un límite máximo de déficit que no pueden superar las administraciones, establece un límite máximo de endeudamiento que tampoco lo pueden superar y también establece un límite máximo de gasto. Estas tres variables tienen que ser cumplidas porque su incumplimiento conlleva unas medidas coercitivas que algunas administraciones las han tenido que afrontar dolorosamente y en perjuicio de su propia actividad. Es decir, que si incumplimos estas leyes, esta concreta ley de estabilidad, y lo sabe muy bien el consejero de Hacienda y lo sabe muy bien el Gobierno de Navarra, las medidas pueden condicionar y restringir el propio autogobierno de Navarra. Por lo tanto, la primera obligación es cumplir en este caso, con la regla de gasto. Esta regla de gasto establece un límite de referencia que es el 2,2, en este caso, para el año 2017, porque esta cantidad afectaría al año 2017, que es el ejercicio donde se ha firmado el acuerdo sobre la aportación. ¿Y qué ocurre? Que este límite de gasto del 2,2 está ampliamente superado por el límite de gasto que ha conllevado este gobierno en este ejercicio presupuestario. Porque este gobierno se ha desviado 7,5 puntos el gasto máximo establecido en la ley. Y así se lo han advertido, como la comunidad que más se ha desviado el gasto, a salvo de las explicaciones, que si las hay, las escucharemos, que tenga que dar el consejero de Hacienda. Por lo tanto, con estos datos, el Gobierno está a día de hoy en incumplimiento de la regla de gasto. ¿Y qué dice esta regla de gasto? Pues que si se produce un ingreso permanente y estable, es la única excepción, cabría en este caso dedicarlo a un gasto extraordinario. Pero no es el caso, porque el resultante de la regularización del convenio, después de los 5 años de ejercicio del quinquenio correspondiente, no es un ingreso estable, no es un ingreso permanente, es un ingreso puntual. Entonces, si el Gobierno está incumpliendo a día de hoy la regla de gasto y se produce este ingreso, conforme a la ley, tiene que ser dedicado exclusivamente y directamente a amortizar o a reducir deuda. Por lo tanto, es un dinero indisponible y es un error, pues, generar la expectativa de que se puede repartir este dinero a otras asignaciones. No es, además, un ingreso inesperado, no es un ingreso extraordinario, no es el premio gordo de la lotería, es algo que a Navarra le corresponde. Es un dinero que a Navarra le corresponde después de la regularización de los 5 años de la aportación del convenio, como le ha correspondido cada quinquenio. En todos los quinquenios del convenio se va aportando provisionalmente y cuando se cierra la cuenta definitiva se produce un saldo a favor y un saldo en contra, que es lo que ha ocurrido en este caso, que Navarra afortunadamente después de estos 5 años de aportación provisional pues ha generado ese saldo a favor. Ese saldo a favor que además no es por los 215 millones, porque parte de esta cantidad, como seguramente explicará el consejero el día que le hayamos convocado, el día que venga, porque le hemos convocado, parte de esta cantidad ya está compensada en estas aportaciones provisionales que se han ido produciendo antes de la firma del convenio o a resultas de la misma. Por lo tanto, estamos hablando de unas cantidades de las cuales ni las disponemos en su totalidad, ni las podemos disponer para lo que queramos. Tampoco
tampoco es, como dice en la enmienda del cuatripartito, esta cantidad es consecuencia de un cobro indebido. Esto es un error. Esta redacción es zafia y es ofensiva para el sistema de regularización del convenio. Las cantidades aportadas provisionalmente se hacen conforme a la ley del convenio y, por lo tanto, no son cobros indebidos. En absoluto. En absoluto. Eso es no conocer cómo funciona el sistema de convenio económico en Navarra. ¿Qué pasa? Que ahora que hemos fijado el año base, los siguientes años que haremos aportaciones provisionales, si finalmente son mayores que las que resultan definitivas, ¿también estaremos pagando indebidamente? Pues claro que no. Pues claro que no. Esto es desconocer o dar la espalda al funcionamiento del convenio económico. Se produce una aportación provisional y finalmente, cuando se cierra la definitiva, se produce ese saldo, como ha ocurrido en esta ocasión. ¿Qué ocurre? Que en esta ocasión se ha magnificado de tal manera la firma de este convenio que parece que algunos han caído en ese error de que pues nos han caído del cielo pues una lluvia de millones como respuesta de algo que se produce cada 5 años. Y el gobierno ha hecho simplemente lo que tenía que hacer, que es lo mismo que han hecho o lo que tienen que hacer todos los gobiernos de Navarra cada 5 años, que es regularizar el año base, fijar el año base del quinquenio económico y a partir de ahí, conforme a los flujos de ingresos y gastos de las administraciones y las propias reglas de juego del convenio, se va realizando la aportación, la que a la comunidad foral le corresponde. Por lo tanto, tampoco estamos de acuerdo con esta enmienda. Simplemente lo que hacemos es dar por cerrado este asunto de la firma del convenio económico, que, insisto, se ha hecho lo que este gobierno y todos los gobiernos de Navarra tienen que hacer cada 5 años y, obviamente, está claro que a todo este proceso, ¿qué le ha sobrado? Pues le ha sobrado, por parte del gobierno de Navarra y de los partidos que lo sustentan, le ha sobrado teatralidad. Han hecho puro teatro con lo que es un puro trámite de negociación debido conforme al derecho y al pacto que supone el convenio económico. El convenio económico es derecho y por lo tanto es ley, es cumplir la ley y apoyándose en criterios técnicos, y es pacto porque hay que negociar con la parte estatal, y algo que es absolutamente un puro trámite negociador lo han magnificado y lo han teatralizado. Y lo que es peor, lo que también le ha sobrado es la manipulación política, el utilizar la firma del convenio como arma arrojadiza. Eso le sobra a la propia negociación del convenio colectivo. Parece que los partidos que forman el gobierno han descubierto el sistema foral. Una actitud absolutamente inmadura. Como si hasta ahora no hubiera existido esta forma de negociar el convenio económico. Han descubierto la foralidad. En estos momentos, precisamente ahora. Y eso es lo que ha sobrado. Utilizarlo como arma arrojadiza, a veces incumplir la ley, porque nosotros entendimos que se incumple la ley cuando en una aportación provisional no se paga lo que dice la ley del convenio económico. Ponemos en una mala posición al gobierno, y más cuando lo hace contra sus propios actos. 3 trimestres cumplo de una manera, el último trimestre cumplo de otra, y así lo denunciamos. Le ha sobrado hacer afirmaciones que luego han resultado ser falsas y corregidas por el propio consejero de Hacienda, como las que hizo la presidenta del Gobierno y el propio consejero de Desarrollo Económico, que vincularon el convenio económico con el convenio del tren, cuando no tenían ninguna vinculación y podían poner en riesgo la propia negociación del convenio económico. Ha sobrado muchas actitudes que, desde luego, pues parece que retratan a alguien que hasta ahora pues o no conocía o no participaba o no respetaba el sistema foral. Y claro, es muy difícil que un partido nacionalista sea a la vez foral, porque es incompatible. O se es foral o se es nacionalista, porque para ser foral hay que ser foral respecto a alguien, es decir, hay que reconocer a una entidad en la cual está integrada, una entidad que se llama España, en la cual está integrada la comunidad foral y sobre la cual se respetan unos derechos históricos concretados en el convenio económico.
Si no se reconoce esa integración y ese mutuo de derechos, es difícil ser foral. Y lo que evidencia es que efectivamente una cosa es ser foral y otra cosa es aprovecharse del sistema foral. Y esa es la diferencia entre un partido foral y un partido nacionalista. Por otro lado, ustedes hablan de descentralización y lo que propugnan es simplemente un cambio de centralidad. Quitemos la centralidad en Madrid y llevémosla a Vitoria, a Bilbao o donde sea. Frente a esto, pues nosotros con naturalidad defenderemos el sistema foral, defenderemos la aplicación natural de la ley del convenio económico y defenderemos la mejor solución que en su negociación pretenda o persiga para Navarra. Pero en cualquier caso, las resultas de estas negociaciones, de estas aportaciones, en ningún caso son una cantidad extraordinaria que se deba repartir, por mucho que ustedes la hayan comprometido previamente entre ustedes, o alguien de ustedes se la haya prometido a alguno de los dos grupos para repartírsela, no lo sé. No lo sé si será esa la razón, pero en cualquier caso esto no es un gasto extraordinario, no son una lluvia de millones del cielo, sino que simplemente es los resultados de una negociación que deben ser aplicados en primer lugar a lo que la ley indica. Esta es la posición de Unión del Pueblo Navarro y la haremos presente.